Existe un momento en la vida en que te das cuenta de que no es la falta de capacidad lo que te agota, es la soledad. Nada duele tanto como luchar por tus sueños con la sensación de que nadie a tu alrededor ve lo que tú ves. Las personas cuestionan, dudan, minimizan. Y con el tiempo, tú misma empiezas a preguntarte si no tendrán razón. La duda externa se convierte en tu voz interna, y es ahí donde muchas historias terminan antes siquiera de empezar. Pero hay una fuerza que nace precisamente en esos momentos. Cuando nadie cree en ti, tienes la oportunidad de aprender a creer en ti misma, de una forma que nada ni nadie podrá arrebatarte. Es en esos instantes de silencio e incomprensión donde se forma tu verdadera identidad. El coraje no nace cuando te aplauden, nace cuando sigues adelante, incluso escuchando lo contrario. Y si sientes que caminas sola, que tus sueños parecen demasiado grandes para la visión de los demás, respira. Eso no significa que estés equivocada. Significa que te estás convirtiendo en una versión de ti que ellos aún no conocen. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal y ven conmigo. Los próximos pasos pueden reavivar una fuerza que habías olvidado que tenías. Primer paso. Entiende que la duda de los demás habla más de ellos que de ti. Cuando nadie cree en ti, el primer dolor que aparece no es la crítica. Es la sensación de que tal vez están viendo algo que tú no ves. Y ahí es donde vive el peligro. Porque, sin darte cuenta, empiezas a mirar tu propia vida con los ojos de personas que nunca caminaron tu camino. Pero la verdad es una. Las personas no dudan de ti porque seas incapaz. Dudan porque no pueden imaginar en ti un futuro más grande que el que construyeron para sí mismas. Yo viví eso cuando tomé una decisión que parecía absurda para todos a mi alrededor. Estaba decidida a cambiar de área, tomar un nuevo rumbo, algo que hacía vibrar mi corazón. Pero la reacción de las personas fue como un balde de agua fría. ¿Estás segura? Eso no es seguro. Mejor no arriesgarse. Al principio, cada comentario me dolía. Era como si cada palabra fuera una prueba de que estaba siendo irresponsable. Todo cambió cuando entendí una cosa. Nadie ahí había vivido lo que yo quería vivir. Hablaban desde su propia limitación, desde su propio miedo, desde sus propias frustraciones. No me estaban protegiendo, estaban proyectando en mí la vida que ellos no se atrevieron a intentar. Cuando entendí eso, sentí que un peso se quitaba de mis hombros. No porque se hiciera más fácil, sino porque por fin quedó claro. Si quería construir una vida fuera de lo común, tendría que dejar de escuchar los consejos de quienes eligieron vivir lo común. No necesitas la aprobación de quien nunca caminó hacia donde tú quieres llegar. Comenta, yo no busco validación, busco evolución. Esa es tu primera ancla para no rendirte. Segundo paso, transforma la soledad en combustible, no en condena. La parte más difícil de seguir adelante cuando nadie cree en ti no es la falta de apoyo, es la sensación de caminar sin testigos. Y hay un tipo de soledad que pesa más que cualquier crítica, esa que surge cuando te das cuenta de que nadie comprende la grandeza de lo que estás intentando construir. Pero lo que casi nadie te dice es que esa soledad es un portal. Es ahí donde descubres una fuerza que no depende de aplausos ni de aprobación. Yo sentí eso cuando estaba en medio de un proceso de cambio que nadie apoyaba. Era como gritar bajo el agua. Nadie escuchaba. Nadie veía, nadie parecía entender el esfuerzo que estaba haciendo. Hubo un día específico en que casi me rendí. Recuerdo sentarme en el suelo de mi habitación y pensar, si nadie cree en mí, quizás sí estoy ilusionada. Pero en ese mismo instante, tuve otra percepción, algo simple, pero poderoso. Nadie necesitaba creer en ese sueño porque nadie cargaría con el peso de verlo morir dentro de mí. Si yo me rendía, quien tendría que lidiar con ese luto sería yo, no ellos. Entender eso lo cambió todo. La soledad dejó de ser una condena y se convirtió en combustible. Empecé a ver ese silencio como una señal de que estaba caminando por un camino que no es para cualquiera. Y curiosamente, cuando dejé de necesitar que alguien me acompañara, caminar se volvió más ligero. A veces, el aislamiento que vives no es un castigo, es un momento de pulido. Es el espacio necesario para dejar atrás la versión que duda y asumir la versión que insiste. Comenta, yo sigo incluso sola. Esa frase sella la fuerza que estás construyendo ahora. Tercer paso. Aprende a proteger tus sueños de quienes no saben cuidar los suyos. Hay sueños que no pueden compartirse con cualquiera. No porque sean secretos, sino porque son frágiles. Los sueños nacen pequeños, sensibles, delicados, y basta un comentario equivocado para que empieces a dudar de eso que, minutos antes, parecía tan posible. Cuando compartes tus planes con alguien que no tiene visión, esa persona no logra ver lo que tú ves. Y sin darse cuenta, intenta reducir el tamaño de tu futuro para que encaje con el tamaño de su propia valentía.
Yo viví eso cuando le conté a algunas personas sobre un proyecto que quería iniciar. Estaba emocionada, inspirada, segura de que ese era mi próximo paso. Pero su reacción fue fría, calculadora, casi desmotivadora. ¿No crees que es muy difícil? Eso no va contigo. ¿Y si sale mal? En menos de 5 minutos, el brillo que sentí al pensar en mi sueño se transformó en inseguridad. Eso me marcó profundamente y me hizo entender algo que cambió mi actitud para siempre. Hay personas que no pueden celebrar tu sueño porque nunca tuvieron el coraje de intentar realizar los suyos. No saben cuidar lo que tú estás creando, no porque tengan mala intención, sino porque no tienen el repertorio emocional para hacerlo. Desde ese día, aprendí a proteger mis proyectos como quien cuida una semilla. Antes de mostrar el fruto, dejo que las raíces crezcan en silencio. Y curiosamente, cuando dejé de buscar aprobación, mis sueños empezaron a florecer con mucha más fuerza. No todo el mundo merece saber lo que estás construyendo. No todo el mundo está preparado para lidiar con tu grandeza. A veces, lo que casi te hace rendirte no es la crítica de los demás, es la sensación de cargarlo todo sola mientras intentas mantener tu vida financiera a flote. Intentas enfocarte en tus sueños, pero la inseguridad, el miedo a no tener lo suficiente y la falta de claridad sobre el dinero acaban drenando tu energía. Se vuelve difícil creer en ti misma cuando parece que nada está bajo control. Y justamente ahí es donde muchas personas se estancan. No por falta de capacidad, sino porque nadie les enseñó cómo tener una relación liviana y segura con el dinero. Cuando no tienes esa base, todo se siente más pesado de lo que realmente es. Por eso creé el Código de la Riqueza, una guía simple y directa que transforma tu relación con el dinero de una forma accesible, femenina y práctica. Te da claridad, estructura y seguridad financiera para que sigas caminando, incluso cuando nadie cree que lo vas a lograr. Si quieres aliviar esa presión y construir una vida donde tus decisiones ya no dependan del miedo, el enlace está en el primer comentario fijado. Cuarto paso. Reconstruye tu autoconfianza cumpliendo pequeñas promesas que realmente respetas. La razón más común para rendirse no es la crítica de los demás, es la pérdida de confianza en ti misma. Y esa pérdida no ocurre de golpe. Ocurre en pequeñas rupturas de compromiso, cuando prometes empezar y no empiezas, cuando dices que lo intentarás y no lo haces, cuando sabes lo que necesitas hacer, pero siempre lo dejas para mañana. Con cada promesa rota, te sientes más pequeña. Y cuanto más pequeña te sientes, más fuerza cobra la opinión de quienes no creen en ti. Yo viví eso durante años. Con cada proyecto abandonado, cada meta postergada, cada idea que guardaba antes de probarla, mi subconsciente registraba: ella no cumple lo que promete. Entonces, cuando decía que quería un futuro más grande, mi propia mente me recordaba el historial. Pero nunca llegas hasta el final. Eso dolía y me paralizaba. El cambio ocurrió cuando entendí que la autoconfianza no nace de grandes victorias, sino de pequeñas acciones repetidas. Empecé con gestos simples: levantarme a la hora que prometí, terminar una tarea antes de abrir redes sociales, reservar 10 minutos al día para algo importante. Al principio parecía demasiado pequeño para generar un cambio, pero en pocos días, algo dentro de mí comenzó a moverse. Cada promesa cumplida era un ladrillo reconstruyendo mi propia credibilidad. Finalmente me estaba convirtiendo en alguien en quien yo confiaba. Y cuando confías en ti misma, nadie afuera tiene fuerza suficiente para hacerte renunciar. Así es como se construye la persistencia, no con fuerza bruta, sino con pequeños actos de lealtad hacia ti misma. Comenta: yo cumplo lo que me prometo a mí misma. Esa es la raíz de la autoconfianza que nadie puede derribar. Quinto paso. Crea una visión tan clara de tu futuro que ninguna opinión externa pueda apagarla. Cuando nadie cree en ti, lo único que sostiene tu camino es la claridad de la vida que quieres construir. Sin esa visión, cualquier crítica se vuelve argumento, cualquier duda se vuelve verdad, cualquier dificultad se vuelve una excusa para parar. Pero cuando sabes exactamente lo que estás creando, el mundo puede gritar: tú sigues adelante. Descubrí eso en una época en la que mi vida parecía completamente fuera de lugar. No tenía apoyo, no tenía validación, y para ser honesta, tampoco tenía muchos resultados. Pero tenía una visión. Sabía cómo quería sentirme. Sabía el tipo de mujer en la que quería convertirme. Sabía la libertad que quería vivir. Y era esa imagen la que me sostenía en los días en que todo parecía perdido. Hubo una noche en particular en la que pensé seriamente en rendirme. Estaba cansada, frustrada y sola. Pero, antes de dormir, cerré los ojos e imaginé mi vida exactamente como quería que fuera. La casa iluminada, la sensación de paz, el trabajo alineado, mi energía ligera,
la versión de mí que por fin se enorgullece de su camino. Al abrir los ojos, nada había cambiado afuera, pero algo había cambiado dentro de mí. Sentí una fuerza que no venía de la aprobación, venía del propósito. Y fue entonces cuando entendí. Quien tiene una visión clara no se pierde, ni siquiera caminando en la oscuridad. La visión no trata de lo que ya vives, trata de lo que estás dispuesta a construir. Y cuando es lo suficientemente fuerte, no hay opinión capaz de hacerte abandonar lo que sabes que naciste para hacer. La duda de los demás solo duele cuando tú dudas de ti misma. Pero cuando tu visión es más alta que el ruido de las críticas, tú continúas. Siempre, comenta, mi visión es mi guía. Esa frase reafirma tu compromiso con quien estás destinada a ser, no con quien dicen que deberías ser. Sexto paso. Aprende a avanzar en silencio para proteger tu fuerza. Cuando nadie cree en ti, hablar demasiado sobre tus planes es una trampa. Cada opinión lanzada contra ti te roba un poco de energía. Cada comentario que desacredita tu sueño te hace gastar fuerza explicándote, justificándote, intentando convencer a quien nunca va a entender. Y es en ese desgaste donde muchas personas se rinden, no por falta de potencial, sino por agotamiento. Aprendí eso de la forma más dolorosa. Hubo una etapa en la que compartía todo, mis pasos, mis ideas, mis planes. Pensaba que mientras más hablara, más apoyo recibiría, pero fue al revés. La gente cuestionaba, opinaba, criticaba, minimizaba. Y, sin darme cuenta, empecé a encoger mis sueños para que encajaran en las expectativas de los demás. Hasta que un día, después de escuchar un comentario que me cortó como un cuchillo, entendí algo simple y liberador. Mi silencio era el único lugar donde mi fuerza seguía intacta. Mientras explicaba mis planes, los exponía. Cuando los guardaba, los fortalecía. Fue entonces cuando decidí avanzar en silencio. No por miedo, sino por protección. Dejé que mis sueños crecieran dentro de mí antes de ser mostrados al mundo. Pasé a actuar primero y hablar después. Pasé a trabajar entre bastidores. Pasé a celebrar pequeñas victorias a solas, hasta que fueran lo bastante grandes como para hacer ruido por sí solas. Y algo curioso ocurrió. Cuando dejé de pedir permiso, mi vida empezó a avanzar más rápido. Mi enfoque aumentó. Mi paz volvió. Mi determinación se hizo más nítida. La ausencia de ruido hizo que mi visión se volviera más clara que nunca. A veces, nadie cree en ti porque estás hablando antes de tiempo. Y todo lo que tu sueño necesita es silencio para hacerse fuerte. Comenta, mi silencio me protege. Así reafirmas tu espacio de poder y sigues caminando, incluso sin audiencia. Séptimo paso. Reinterpreta el fracaso como parte del camino, no como prueba de incapacidad. Nada te hace querer rendirte más rápido que fallar justo cuando todos ya dudaban de ti. Es como si el error confirmara los miedos que intentaste ignorar. Pero aquí hay una verdad que pocas personas comprenden. El fracaso solo duele cuando crees que dice algo sobre quién eres. En realidad, solo dice algo sobre el camino, nunca sobre tu valor. Entendí eso después de uno de los episodios más frustrantes de mi vida. Estaba trabajando en un proyecto en el que creía profundamente. Invertí tiempo, energía, esperanza. Y cuando llegaron los resultados, no se parecían en nada a lo que yo esperaba. Recordé a cada persona que había dicho, eso no va a funcionar, es una pérdida de tiempo, estás soñando demasiado alto. En ese momento parecía que tenían razón. Pensé seriamente en abandonarlo todo. Pero esa noche, mientras miraba el techo, percibí algo que transformó por completo mi relación con el fracaso. Ese error no decía nada sobre mi capacidad, solo decía que ese camino, de esa forma, no había funcionado. Era información, no una sentencia. Era un ajuste, no un final. Cuando quité el peso emocional del fracaso, dejó de ser un monstruo y se convirtió en un mapa. Me mostró qué mejorar, qué cambiar, qué fortalecer. Y sobre todo, me mostró que era más persistente de lo que imaginaba. Las personas que se rinden pronto son las que creen que fracasar es prueba de que no son lo bastante buenas. Las que vencen entienden que el fracaso es solo parte del proceso. Y siguen. No permitas que un error confirme la opinión de quien nunca tuvo el coraje de intentar nada. Permite que confirme tu coraje de seguir adelante. Comenta, mi fracaso me fortalece. Así transformas lo que te tumbó en la fuerza que te levanta. Octavo paso. Deja de negociar contigo misma. La disciplina es amor propio en acción. Cuando nadie cree en ti, la persona que más puede sabotearte no es quien te critica. Eres tú misma. Cuando empiezas a negociar tus propias promesas. Esa voz suave, casi convincente que dice, solo por hoy no, estás cansada, no necesitas esforzarte tanto. Esa voz es la que debilita tus sueños. Y es esa voz la que necesitas aprender a enfrentar. Lo entendí cuando me di cuenta de que me abandonaba a mí misma,
siempre en los pequeños detalles. No era un gran abandono, era diario. Decía que empezaría un hábito y lo dejaba al tercer día. Decía que iba a estudiar y lo posponía. Decía que me comprometería, pero rompía el compromiso con la primera distracción. Hasta que un día entendí algo doloroso, pero liberador. No era el mundo el que no creía en mí, era yo la que no se demostraba confiable. Esa percepción dolió, pero fue lo que me despertó. Entonces decidí adoptar una regla simple: no negocio conmigo misma. Cuando elijo algo, lo cumplo. Cuando prometo algo, lo realizo. Cuando me comprometo con un sueño, lo trato como una responsabilidad sagrada. Los primeros días fueron difíciles. Mi versión antigua intentaba regatear, justificar, convencerme de que no era el momento. Pero cada vez que elegía cumplir una promesa mía, sentía que algo nacía: fuerza, dirección, confianza. Y esa confianza, construida en silencio, vale más que cualquier validación externa. Porque cuando te disciplinas, le envías un mensaje al universo: estoy lista para el siguiente nivel. Y el mundo empieza a reorganizarse a tu favor. La disciplina no es una prisión, es la prueba viva de que crees más en tu futuro que en tu comodidad momentánea. Comenta: no negocio mis sueños. Esa frase crea la armadura mental que te impide rendirte contigo misma. 9º paso. Entiende que tu ritmo no necesita tener sentido para nadie más que para ti. Una de las mayores razones por las que las personas se rinden es intentar justificar su tiempo, su proceso y su velocidad a quienes no están viviendo nada de eso. Cuando nadie cree en ti, cada paso parece lento, cada silencio parece sospechoso, cada reinicio parece fracaso. Pero existe una verdad que libera. Tu ritmo no es un defecto, es protección. Lo aprendí en el momento en que más me sentía atrasada. Veía a todo el mundo avanzando, logrando cosas, mostrando resultados. ¿Y yo? Yo estaba reconstruyendo mi base, revisando toda mi vida, entendiendo mis propias heridas. Por fuera parecía estancamiento. Por dentro era preparación. Pero nadie ve la preparación. Nadie aplaude el proceso. Nadie entiende el tiempo que tu corazón necesita para alinearse con la vida que quieres vivir. Hubo un día especialmente doloroso en que alguien me dijo: ¿aún estás con eso? Pensé que ya habrías desistido. Me quedé en silencio, pero por primera vez ese comentario no me derrumbó. Me dio claridad. Ellos no entienden por qué ese sueño no es suyo. No ven lo que tú ves. No sienten lo que tú sientes. No cargan lo que tú cargas. Y sobre todo, ellos no vivirán las consecuencias de rendirse. Tú sí. Cuando entendí eso, dejé de correr para probar algo. Dejé de compararme con quien no tiene mi historia. Dejé de culparme por no haber llegado aún. Mi ritmo dejó de ser un problema y se convirtió en mi fortaleza. Seguir no es ir rápido. Seguir es no parar, aunque nadie entienda hacia dónde vas. Comenta: mi ritmo me protege. Esa frase sella tu compromiso con la jornada que es solo tuya y que nadie tiene derecho a cuestionar. 10º paso. Acepta que la validación llega después del resultado, nunca antes. La mayor liberación de tu vida será entender que las personas solo empiezan a creer en ti después de que entregas lo que ellas creían imposible. Siempre es así. Dudan durante el camino y aplauden cuando ven el resultado. No porque sean malas, sino porque la mayoría solo cree en lo que puede ver, y tú estás construyendo algo que todavía no es visible. Tu proceso es invisible para ellas, pero eso no lo hace menos real. Me di cuenta de eso cuando finalmente logré algo que muchos decían que no iba a funcionar. Lo más curioso es que las mismas personas que criticaron, dudaron y minimizaron, fueron las primeras en decir: sabía que lo lograrías. Al principio eso me incomodaba, me parecía injusto, pero luego entendí, no estaban celebrando mi éxito, estaban celebrando la confirmación de algo que solo yo veía antes. Y así es como funciona. Primero te ignoran, después te cuestionan, luego te observan, y por último te respetan. Pero nada de eso ocurre si te rindes en la etapa en que nadie te entiende. Por eso seguir, aunque seas sola, aunque estés cansada, aunque sientas miedo, es tan importante. No estás luchando para que ellos vean, estás luchando para que tú misma veas de lo que eres capaz. Cuando el resultado llega, la validación viene naturalmente. Pero irónicamente, cuando llega, ya no la necesitas. Ese es el verdadero poder. Comenta: voy hasta el final. Esa es la frase que separa a quien sueña de quien realiza. No rendirse cuando nadie cree en ti es una de las mayores pruebas de madurez emocional que puedes vivir. Es elegir confiar en tu visión cuando el mundo no tiene parámetros para entenderla. Es seguir adelante sin apoyo, sin aplausos, sin referentes. Cada paso que diste hasta aquí, incluso los pequeños, incluso los silenciosos, incluso los invisibles, fue una declaración de fuerza.
Y a lo largo de estos 10 pasos, aprendiste algo que lo cambia todo. El poder de continuar nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Si este video habló contigo, deja tu like, suscríbete al canal y comenta. Yo creo en mí, incluso cuando nadie cree. Porque así es como empiezan las historias más hermosas, con una mujer que decidió no rendirse.